La paz de Dios, queridos amigos, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Dios fue manifestado en carne e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Significa esto un profundo amor para dar a conocer algo. La palabra misterio es algo oculto que debe revelarse. El apóstol Pablo menciona el misterio que estaba oculto, predestinado desde los siglos para su gloria. En cuanto a esta temática hay distintas corrientes. Por ejemplo, los gnósticos, algunos de los griegos que se convirtieron al cristianismo, trajeron pensamientos filosóficos basados en la cultura griega. Especialmente en el año 150, su determinación fue bastante influyente para crear distintos criterios frente a la manifestación de Dios en carne. Gnosis, de la palabra griega que significa conocimiento. Entre ese criterio se dio la rama del docetismo, que viene del término doqueo, que quiere decir parecer. Este pensamiento filosófico declaraba que Cristo era un ser divino, pero que no podía verse unido con lo material. Dicen ellos que el hombre Jesús era hasta una figura alegórica o como tipo fantasma, que no tuvo nada de humanidad. Y si tuvo algo de humanidad fue solamente por un tiempo determinado. De este modo niegan la realidad de la encarnación para la salvación de los hombres. Ellos dicen que Jesús había tenido un cuerpo pero irreal. Hay otros pensamientos también que dan la idea sobre la manifestación de Dios en carne, la deidad plural. Este pensamiento dice que el que vino al mundo para salvar no fue el verdadero Dios eterno o el Padre eterno, sino otra persona, una manifestación distinta. La unicidad declara, al contrario, que el que vino a este mundo es el mismo Dios manifestado en carne, el único Dios verdadero, no otro, sino el mismo. Al hablar de la manifestación de Dios en carne, decimos que Él tomó cuerpo de hombre, se mostró como hombre, según Primera de Timoteo 3:16. Lo que se manifestó en carne es Dios Espíritu, San Juan 4:24. Y en la antigüedad dice, aleluya, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esas mismas palabras las repite el Señor cuando declara, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Las promesas de Dios para manifestarse en carne se basan en Isaías 52:6, cuando declara, ¿qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente. La manifestación de Dios en carne es la solución perfecta y eterna para la salvación de la humanidad. Le recordamos, querido amigo, que el pecado en la humanidad entró por un hombre. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios se manifiesta como hombre para salvar a la humanidad. Esto se denomina el principio
maravilloso de la deidad manifestada en carne. San Juan 1:1 declara: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el mismo capítulo, el versículo 14, y aquel Verbo, aquel Logos, aquella vida, aquel único Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto es cumplimiento, querido amigo, a lo manifestado por el profeta Isaías, cuando declara, inspirado en Dios: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo nacido, lo manifestado en carne, incluso era Padre eterno. Cumpliéndose la profecía de Miqueas: tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Aquí hay algo maravilloso: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y preste mucha atención a esto: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El que nace en Belén es un punto de partida a la manifestación en carne, pero Él es el origen de la eternidad. Por eso declaramos que el que se manifestó en carne es el único Dios eterno y verdadero. Algunos dicen: ¿cómo pudo ser posible esto? San Pablo lo explica a los colosenses: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no solamente es una figura alegórica. Cuando dice que Dios se manifestó en carne y en su cuerpo se manifestó la deidad completa y total, es el milagro maravilloso que nos hace entender que su gracia es infinita. Por eso la palabra del Señor declara, el libro de Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La explicación allí, aleluya, es que la manifestación en carne se llama Hijo, pero el Espíritu eterno es el que está siempre en él. El velo de carne fue para darse a conocer. El velo de carne fue para asociarse con el hombre. Dios nunca dejó de ser Espíritu eterno en su manifestación en carne. Dios nunca dejó de ser lo que es, pero Él sí llegó al hombre a través de esta manifestación. Querido amigo, usted dirá: ¿por qué tan importante creer que Dios se manifestó en carne? Aquí hay un texto que le va a servir muchísimo. Hebreos 2:14 declara: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La manifestación de Dios en carne era para demostrarle a la humanidad que Dios hecho hombre destruyó la muerte y el pecado. Aquí hay un dato maravilloso. En el mismo capítulo, en el versículo 17 declara: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué gran alegría tener este Dios tan cercano a la humanidad. Él mismo padeció siendo tentado, pero la Santa Biblia dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. La manifestación de Dios en carne produce que el hombre se acerque al eterno Dios de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera maravillosa. El Dios que tenemos, querido amigo, es un Dios que lo llena todo, pero para morir en el Calvario tuvo que manifestarse en carne.
hoy le quiero pedir en el nombre de Jesucristo que lo reciba, que reciba el sacrificio de la cruz del Calvario. Si usted está en problemas, en tentaciones, en dificultades, en enfermedades, mire por la fe al Calvario y allí reconozca que aquel Dios tan grande se hizo hombre para salvarlo a usted. Vamos a orar por su vida, querido amigo, para que el Señor en este mismo instante rompa todas las cadenas, las enfermedades y las dificultades, porque el Dios que le presentamos está cercano a su petición. Soberano Dios mío, toca la vida de los amigos. Señor, sálvalos eternamente y para siempre. Líbralos de muerte, de pecado y de toda adversidad. Y declaramos en este día que el poder del Señor Jesucristo es el único poder que vino a buscar al hombre. Dios fue manifestado en carne y su nombre es Jesús.